السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dios Altísimo nos ha concedido la oportunidad de experimentar el Ramadán. Hoy es el último viernes del Ramadán, de este Ramadán. Es un favor de Dios Altísimo que Él haya permitido a muchos de nosotros adorar y ofrecer ayunos. Sin embargo, junto con esto, también debemos ser conscientes de hecho de que simple con ofrecer ayunos durante Ramadán y adorar durante Ramadán, nuestro propósito no se ha cumplido. De hecho, Dios Altísimo nos ha ordenado y guiado que nos convirtamos permanentemente en sus siervos y tratemos de cumplir con las obligaciones de adorarlo. Por lo tanto, durante estos días, aquellos que fueron capaces de prestar atención a sus oraciones, a las oraciones en congregación, a las oraciones voluntarias y a la recitación del Sagrado Corán, y a quienes Dios Altísimo también les permitió realizar estas acciones, ahora es su responsabilidad mantener estas virtudes. Solo si mantenemos estas virtudes podremos alcanzar el objetivo de que Dios Altísimo ha establecido como propósito de la creación del hombre. Además, en esta época hemos jurado lealtad a manos del ardiente devoto del Santo Profeta Sallallahu y hemos renovado así esta promesa. Por ello debemos seguir esforzándonos al máximo para lograrlo. Hoy e incluso en los 2 o 3 días restantes de Ramadán, quedan 2 días, debemos suplicar a Dios Altísimo que nos permita continuar con estas virtudes como resultado de las bendiciones de este Ramadán, y que no olvidemos estas virtudes, que realicemos de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo. La razón de esto es que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: un creyente es aquel que espera de una oración a la siguiente, de una oración del viernes a la siguiente, de un Ramadán al siguiente Ramadán. Es decir, los espera para poder volver a realizar aquellos actos de adoración y aquellas obras virtuosas durante ese tiempo que Dios Altísimo le ha ordenado realizar. Además, durante este tiempo, estos actos de adoración expían pequeños errores y pecados. El santo profeta Sallallahu ha dicho que se convierten en un medio de expiación. Así como es importante el Ramadán, cada oración y cada yuma, oración del viernes, son importantes. No es que porque este sea el último viernes de Ramadán sea bendecido. Todos los viernes tienen bendiciones. Como mencioné, en esta época Dios Altísimo envió al Mesías prometido al Islam y pudimos aceptarlo. Dio innumerables consejos a su comunidad sobre cómo podemos convertirnos en verdaderos musulmanes, cómo podemos convertirnos en verdaderos siervos de Dios Altísimo y cómo podemos convertirnos en miembros de la Umma del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Por lo tanto,
por lo tanto, debemos tener presente estos asuntos en una ocasión impartiéndonos orientaciones. Santo Profeta Sallam, el Mesías prometido, alaihi salatu wassalam, dijo: le he dicho a mi comunidad una y otra vez que no confíen simplemente en haberme jurado lealtad. Hasta que no entendáis su verdadero significado, no encontraréis la salvación. Quien se contenta con la cáscara queda privado de la esencia. El Mesías prometido Islam dijo: si un discípulo no actúa según las enseñanzas, si no practica, entonces la influencia espiritual de su mentor no lo beneficia de ninguna manera. Decir simplemente: he hecho el juramento de lealtad con tal y tal líder espiritual, o me he unido al bayat del Mesías prometido Islam y ahora he obtenido grandes bendiciones, no es suficiente. El Mesías prometido Islam afirmó que esto es un error, y hasta que nosotros mismos seamos quienes actúen según las enseñanzas, nuestro bet no podrá beneficiarnos de ninguna manera. Lo explico además con un ejemplo: así como alguien visita a un médico, recibe una receta y luego simplemente la sigue sin seguirla, no obtendrá ningún beneficio de ella. El beneficio solo se obtendrá si uno sigue la prescripción dada por el médico o facultativo, aplica el tratamiento y utiliza la medicina prescrita. El Mesías prometido dijo: he escrito un libro titulado El Arca de Noé. Leed este libro varias veces, contiene orientación para vosotros. Cuando lo leáis una y otra vez, actuéis según su guía y os esforcéis por moldear vuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas, que están en línea con los mandamientos de Dios y su mensajero Sallallahu. Entonces esto te llevará al verdadero camino hacia el éxito. Eso es lo que verdaderamente te beneficiará en tu bet. Dijo además: Dios Altísimo declara que quien se purifica es quien alcanza el verdadero éxito. En verdad, prospera quien se purifica. Solo cuando actuéis en consecuencia obtendréis beneficios. Dando un ejemplo, afirmó: hay miles de ladrones, adúlteros, pecadores, alcohólicos y criminales que afirman pertenecer a la umma del Santo Profeta Sallam. Pero ¿lo son realmente? ¿Tienen derecho a ser llamados seguidores del Santo Profeta Sallam? Claro que no. Esto no es posible. Un verdadero miembro de la umma es aquel que se adhiere plenamente a las enseñanzas del Santo Profeta Sallam. Si alguien no sigue estas enseñanzas, entonces no puede ser considerado parte de su umma. Afirmar lo contrario no es más que una forma de deshonrar al Santo Profeta Sallam. Por lo tanto, siempre debemos recordar que debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén de acuerdo con las enseñanzas islámicas, los mandamientos de Dios que nos transmitió el Santo Profeta Sallam, y en esta época la guía que nos dio el Mesías prometido Sallam. En una ocasión afirmó: ya que habéis entrado en esta comunidad, actuad conforme a sus enseñanzas. Él afirmó: después de unirse a la comunidad, uno también enfrenta dificultades. Si no hubiera dificultades, ¿cómo podría obtener una recompensa? El Santo Profeta Sallam soportó el sufrimiento en la Meca durante 13 años y ni siquiera podéis comprender las dificultades de ese tiempo. Por lo tanto, recordad siempre que las pruebas y las tribulaciones vienen, pero incluso cuando estas dificultades le ocurrieron tanto al Santo Profeta Sallam como a sus compañeros en la Meca, el Santo Profeta Sallam todavía enseñó paciencia. ¿Y cuál fue el resultado? Al final se destruyó el enemigo. El Mesías prometido Sallam dice: veréis que estas personas malvadas, aquellos que se oponen a vosotros, eventualmente desaparecerán y dejarán de existir. Hoy en día se dan también las mismas circunstancias. Dios Altísimo ha decretado que Él difundirá esta comunidad por todo el mundo. Estas personas os molestan porque os ven en minoría, pero cuando la comunidad crezca significativamente, ellos callarán por sí solos. Este ha sido siempre el principio del mundo, y esta es la historia que hemos visto con las comunidades de los profetas. Dijo además: si Dios hubiera querido, esta gente no habría causado angustia
y no habrían existido tales perseguidores. Sin embargo, Dios quiere enseñaros a tener paciencia a través de ellos. Dios Altísimo es el dueño de todos los poderes. Él puede detener a estos opresores. Sin embargo, también desea probarnos para ver cuánta paciencia poseemos y hasta qué punto establecemos nuestra relación con Él. ¿Nuestra adoración a Dios Altísimo se realiza únicamente durante el mes de Ramadán? ¿Realmente deseamos que este culto sea una parte permanente de nuestras vidas y estamos haciendo esfuerzos para lograrlo? Si no lo hacemos, no servirá de nada. Si hacemos esto y además nos mantenemos pacientemente contentos con el beneplácito de Dios Altísimo y continuamos orando, entonces Dios Altísimo nos concederá la liberación del enemigo. Entonces seréis testigos de cómo Dios Altísimo os protegerá de estas aflicciones. El Mesías prometido, al-Salatu Wassalam, afirma: la paciencia en sí misma no es un acto de adoración. Dios Altísimo afirma que aquellos que permanecen pacientes recibirán recompensas sin medida, lo que significa que recibirán bendiciones sin límite. Esta recompensa es exclusivamente para aquellos que son pacientes. No existe tal promesa de Dios Altísimo para ningún otro acto de adoración. Cuando una persona pasa su vida en comunidad y sufre mucho, el honor del protector se apasionará y destruirá a quien le cause daño. Es decir, cuando mostramos paciencia, nos postramos ante Dios Altísimo y le rezamos, entonces el honor de Dios Altísimo se verá conmovido. A veces la gente se vuelve impaciente. Es cierto que hay grandes aflicciones en ciertos lugares, especialmente en Pakistán. Sin embargo, Dios Altísimo espera de nosotros y el Mesías prometido al Islam nos ha instruido que seamos pacientes. No basta simplemente con suplicar durante el Ramadán. Más bien debemos hacer de estas oraciones y buenas acciones una parte permanente de nuestras vidas. Solo entonces cosecharemos el verdadero beneficio. El Mesías prometido al Islam declaró claramente: nuestra comunidad está bajo la protección de Dios Altísimo y soportar las dificultades solo fortalece la fe. No hay nada como la paciencia. Así pues, si tenemos presentes estas cosas, si Dios quiere, seguiremos progresando y el enemigo nunca podrá obstaculizar nuestros esfuerzos ni frustrar nuestros planes. Sin embargo, la condición sigue siendo que nuestras propias acciones deben ser justas y que llevemos a cabo cada acción únicamente para el agrado de Dios Altísimo. En una ocasión, el Mesías prometido al-Islam mencionó: no os dejéis llevar por las cosas del mundo, volveos hacia Dios Altísimo, y cuando os volváis hacia Dios Altísimo, sed testigos de cómo Él os facilitará las cosas. Luego, al dar consejos sobre la rectitud, el Mesías prometido al-Islam dijo: la historia nos dice que los verdaderos musulmanes en los primeros días siempre debieron soportar dificultades. Incluso los compañeros se enfrentaron a tales dificultades que tuvieron que sobrevivir comiendo hojas. A veces ni siquiera había un bocado de comida disponible. Él, al-Islam, continúa: nadie puede hacer el bien a otro hasta que Dios Altísimo quiera el bien para ellos. Si Dios Altísimo desea el bien para alguien, solo entonces se recibirá el bien de los demás. Cuando una persona adopta la rectitud, entonces Dios Altísimo mismo le abre las puertas. No es más que una suposición pensar que los demás serán benevolentes contigo, pero si Dios Altísimo aún no ha decretado el bien para ti, aunque hagas innumerables esfuerzos, no podrán ser benevolentes contigo. Para hollar el camino de la rectitud, uno debe inclinarse ante Dios Altísimo, y cuando alcancemos su complacencia y comencemos a hollar el camino de la rectitud, entonces Dios Altísimo nos abrirá las puertas de su gracia, si Dios quiere. Así, el Mesías prometió a nosotros, me instruyó: tened verdadera fe en Dios Altísimo, todo se alcanzará a través de Él, porque Dios Altísimo afirma: que significa, más quien tema a Allah sepa que Él le proporcionará una salida y le concederá de donde no espera, les dará facilidades y bendiciones de fuentes que nunca habían previsto.
Por lo tanto, debemos tener esto siempre presente si realmente deseamos que nuestra vida sea fructífera y beneficiarnos de las bendiciones de este Ramadán o de cualquier otro Ramadán. En relación con el cumplimiento de los derechos mutuos, el Mesías prometido Islam afirma: permanecer juntos y en armonía. Cuanto más amor y afecto os mostréis los unos a los otros, mayor será el amor de Dios Altísimo por vosotros. No se trata solo de los actos físicos de adoración, sino que en los días de Ramadán la atención de muchas personas se dirige a demostrar una conducta moral elevada. La atención de muchas personas se ha dirigido hacia esto e incluso lo comparten con los demás. Sin embargo, es esencial que sigamos manteniendo esta elevada moral. Debemos resolver, evitar los desacuerdos insignificantes, las disputas triviales y los pequeños conflictos que surgen entre nosotros, y en su lugar llevar una vida llena de amor y afecto. Cuando lo hagamos, las bendiciones de Dios Altísimo no caerán sobre nosotros. Luego, en una otra ocasión, mientras guiaba la comunidad del Mesías prometido del Islam, dijo: es imperativo para nuestra comunidad, especialmente en esta época turbulenta en la que los vientos del extravío, la negligencia y el engaño barren desde todas las direcciones, adoptar la rectitud, taqwa. Si uno observa qué medio nos está utilizando hoy en día para llevar a la gente hacia el extravío, todos los medios de comunicación y todos los esfuerzos se dirigen a este fin. La gente del mundo ha empezado a utilizar todos los medios para conducir a los demás hacia el extravío, la ignorancia y alejarlos de Dios Altísimo. En una época así, nuestra responsabilidad como aquellos que afirman haber creído en el Mesías prometido del Islam, que vino en esta época para el rejuvenecimiento de la fe y el renacimiento del Islam, es esforzarnos para evitar tales males. Debemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos abstenemos realmente de ello? Todo el mundo debería hacer esta evaluación, incluidos los jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres y los niños por igual. El Mesías prometido del Islam continúa diciendo: el estado actual del mundo es tal que no tienen en cuenta la grandeza de los mandamientos de Dios Altísimo, desprecian los derechos que le corresponden a Él y a sus mandamientos, no tienen en cuenta las amonestaciones de Dios Altísimo. La gente se ha enfrascado excesivamente en asuntos mundanos. Si evaluamos nuestra propia condición, también encontramos casos en los que las personas se han sumergido demasiado en los asuntos mundanos. A veces la gente se olvida de ofrecer sus oraciones, algunos descuidan las oraciones del viernes y algunos desprecian otras buenas acciones. A veces, en pos de sus derechos, incluso intentan usurpar los derechos de los demás. Tales acciones no nos acercan a Dios Altísimo. Por lo tanto, mientras rezamos durante el Ramadán, pidiendo a Dios Altísimo que nos conceda la oportunidad de hacer buenas obras y satisfacer nuestras necesidades, también debemos poner en práctica la guía que Dios Altísimo nos ha proporcionado. Nosotros también debemos esforzarnos. Confiar únicamente en la oración no será suficiente. El Mesías prometido del Islam mencionó que aquellos que están absortos de los asuntos mundanos, cuando se enfrentan a una pérdida humana, se alborotan, comienzan a gritar en voz alta. Y en tal, como mencioné antes, para salvarse de incurrir en cualquier pérdida mundana, desprecian los derechos debidos a Dios Altísimo. No tienen en cuenta que los derechos debidos a Dios Altísimo, con tal de no incurrir en ninguna pérdida humana, no prestan atención a la guía de Dios Altísimo y descuidan los derechos de los demás. Algunos incluso se ven envueltos en pleitos y presentan demandas injustamente. Y luego, para deshonrar a la otra gente, presentan argumentos y pruebas falsas siguiendo los consejos de sus abogados. Los abogados intentan persuadirles para que presenten argumentos y testimonios falsos. En tales circunstancias, ¿cómo podemos esperar la ayuda de Dios Altísimo? Si uno quiere el apoyo de Dios Altísimo, es esencial centrarse en la virtud y en esforzarse por adherirse a los mandamientos de Dios Altísimo. El prometido Alessandro sigue afirmando: mientras están en el estado de debilidad, no tienen el valor de cometer pecado. No cometen pecado mientras son débiles y se sienten atraídos hacia Dios Altísimo. Pero cuando tienen una oportunidad, inmediatamente comienzan a cometer falsedad y pecado.
Una vez que se le concede facilidad y prosperidad, se olvidan de que Dios es Dios quien les ha concedido esa facilidad y prosperidad y se olvidan de su estado anterior. La verdadera gratitud a Dios Altísimo es mantener las buenas acciones y nunca intentar usurpar los derechos de Dios y de sus siervos. Es decir, aquellas acciones que llevamos a cabo en nuestro estado de debilidad. Si alguien viola los derechos de los demás, es porque carece de un verdadero taqwa. El Mesías prometido al Islam afirma: cuando existe el verdadero taqwa, una persona no es capaz de involucrarse en tales acciones. Él afirma además, se menciona mucho sobre esto en los hadices y sobre las bendiciones que contiene, pero la gente carece de su fe en sus corazones y no se adhiere a ello en la práctica. Hay algunas personas que hablan con referencia al Corán y los hadices, pero carecen de la condición práctica y la fe para adherirse a ellos. El Mesías prometido al Islam afirma: Dios Altísimo me ha enviado para inculcar estas virtudes una vez más. Cuando Dios vio que este campo de virtud estaba vacío, su divina majestad no podía permitir que en este campo permaneciera estéril y que la gente permaneciera distante. De ahí que Él desee crear una comunidad viva, una nueva comunidad viva, y por eso predicamos el mensaje de adoptar una verdadera llena vida de taqwa. Así pues, al haber aceptado el Bayt del Mesías prometido del Islam y formar parte de nuestra comunidad, debemos esforzarnos por llevar vidas llenas de taqwa. El Mesías prometido del Islam afirma: el taqwa no es algo que pueda obtenerse simplemente con palabras. De hecho, Satanás engaña incluso a aquellos que se esfuerzan por practicar el taqwa. El Mesías prometido del Islam dio entonces un ejemplo de ello, comparándolo con la forma que una pequeña cantidad de dulce atrae a innumerables hormigas. Si hay azúcar o dulces colocados en algún lugar, las hormigas acudirán a ellos. Este es el mismo caso de los pecados causados por la influencia satánica y refleja el nivel de debilidad en el hombre. Una persona puede pensar que se ha vuelto muy recta y que se adhiere al taqwa, pero cuando Satanás ataca, se hace evidente que aún no está completamente salvaguardada de los ataques de Satanás y que no está completamente bajo la protección de Dios. El Mesías prometido del Islam afirma: si Dios hubiera querido, no habría dejado a los humanos en tal estado de debilidad. Como mencioné anteriormente, en el momento en que alguien realiza una buena acción, puede pensar que se adhiera al taqwa, pero esto no es un verdadero taqwa. Es un taqwa vulnerable a los ataques de Satanás. Al igual que las hormigas se sienten atraídas por la dulzura, Satanás también ataca para provocar sentimientos de autocomplacencia, convenciendo a la persona de que se ha vuelto virtuosa. Cuando esto ocurre, se alejan de sus buenas acciones y la arrogancia empieza a echar raíces. El Mesías prometido del Islam afirma: así pues, quienes recorren el camino del taqwa deben andar con cuidado y cautela. Esto solo es posible cuando una persona reconoce que la fuente de toda fuerza es solo Dios. Ningún profeta o mensajero tiene el poder de otorgar esta fuerza por sí mismo. En efecto, se obtienen bendiciones a través de los profetas y mensajeros, se obtienen bendiciones siguiendo sus enseñanzas, pero todo el poder pertenece solo a Dios Altísimo. Los profetas y mensajeros también nos guían para que busquemos a Dios Altísimo. Entonces, cuando uno obtiene esta fuerza de Dios Altísimo, puede provocar un cambio dentro de sí mismo. Para conseguirlo es necesario suplicar, y esta es la oración la que puede eliminar todas las debilidades satánicas. Esto se denomina súplica. Satanás desea que el hombre permanezca débil en sus oraciones, porque sabe que toda la reforma posible tendrá lugar a través de esto, pero la condición para ello es llegar a ser puro y casto. Mientras el hombre tenga impurezas en su interior, Satanás seguirá amándolo. Por lo tanto, observar la oración es un requisito previo para purificarse. Durante este mes de Ramadán nos beneficiamos de ofrecer las oraciones con regularidad, siendo más conscientes de ello y ofreciendo oraciones voluntarias.
El Mesías prometido, el Islam, dijo: si deseas permanecer protegido de Satanás indefinidamente y permanecer firme en la rectitud, entonces la condición para ello es centrarse en la adoración. Y la adoración que se realiza con plenas obligaciones de acuerdo con los mandamientos del Dios Altísimo y desprovista de cualquier forma de ostentación o exhibición. Cuando la adoración se ofrece de esta manera, la persona permanecerá siempre protegida de los asaltos de Satanás y permanecerá bajo el amparo de la misericordia de Dios Altísimo. Además, con respecto a la rectitud, el Mesías prometido Islam dijo: para llegar a ser justos es esencial que una persona no solo obtenga de asuntos graves como el adulterio, el robo, la usurpación de los derechos de los demás, la hipocresía, la arrogancia, el desprecio y la tacañería, y abandone toda conducta inmoral solo sino que sobresalga adoptando excelencias morales. La verdadera rectitud requiere no solo que se eviten los males más grandes y nos abstengamos de las malas costumbres, ya que esto no es suficiente, sino que la verdadera rectitud es como nos inclinamos hacia las virtudes. El verdadero objetivo es erradicar la mala conducta y sustituirla por virtudes. Así pues, la rectitud no consiste simplemente en evitar el pecado, sino en abstenerse del mal y buscar activamente las buenas acciones. Entonces, ¿cuáles son las otras virtudes que debemos adoptar? Incluyen tratar a los demás con amabilidad, mostrar buenos modales, mostrar compasión, demostrar lealtad sincera y veracidad hacia Dios Altísimo, y buscar oportunidades para alcanzar un rango elevado. Debemos esforzarnos por realizar acciones que complazcan a Dios Altísimo y sean dignas de alabanza. Es a través de tales esfuerzos que nos convertiremos en personas justas. El Mesías prometido Islam ha afirmado: cuando un individuo adopta estas cualidades se cuenta entre los justos. El Mesías prometido dijo además que cuando la gente alcanza este estado, Dios Altísimo convierte en su guardián. Como Dios Altísimo mismo declara: ningún temor vendrá sobre ellos ni se afligirán. Luego en otro lugar afirma: y Él protege a los justos. Se narra en un hadith que Dios Altísimo se convierte en las manos con las que estas personas agarran, los ojos con los que ven, los oídos con los que oyen, los pies con los que caminan. En otro hadith se menciona: quien tiene enemistad con mi amigo, que se prepare para combatir contra mí. En otro lugar se menciona: cuando alguien ataca a un amigo de Dios Altísimo, él se abalanza sobre esa persona con la ferocidad de una leona a la que le han arrebatado su cachorro. Así es como se alcanza la misericordia de Dios Altísimo. Cuando una persona da un paso hacia Dios, Él a su vez avanza hacia ella. La misericordia de Dios Altísimo no se concede a todo el mundo. Por eso, quien es receptor de su misericordia se convierte en un signo manifiesto de ella. Los mayores signos se mostraron en apoyo al Santo Profeta Sallam, y a pesar de los implacables esfuerzos de sus enemigos por provocar su ruina, ni uno solo de sus planes tuvo éxito, hasta el punto en que la conspiración para asesinarle, pero todos esos intentos fueron finalmente frustrados. El Mesías prometido al Islam afirma: uno debe alimentar continuamente el amor y la reverencia a Dios Altísimo dentro de sus corazones, y no hay mejor medio para lograrlo que la oración. La esencia de la verdadera devoción reside en presentar nuestras
presentar nuestras oraciones ante Dios Altísimo y cumplir con los derechos debidos de su adoración. Y el Mesías prometido ha mencionado que no hay mayor medio que la oración. Por lo tanto, hemos atravesado el mes de Ramadán, hemos experimentado diferentes etapas en nuestras oraciones y mejorado nuestras virtudes. Ahora es esencial continuar con estas prácticas y para traer la misericordia de Dios Altísimo. Estos hábitos virtuosos deben convertirse en una parte permanente de nuestras vidas. Sin esto no hay supervivencia. El Mesías prometido al Islam declara: si bien el mes de ayuno es una vez al año, el zakat es obligatorio solo para aquellos que poseen riqueza, no todos pagan zakat. Esto también es una virtud, pero la oración es una obligación fundamental para todos. 5 veces al día, sea uno rico o pobre, joven o viejo, debe ofrecer las oraciones. Nunca descuidéis vuestras oraciones. Ofrecedlas repetidamente y hacedlo con plena atención, teniendo en cuenta que estáis ante aquel que posee un inmenso poder y que, si él quiere, puede aceptar vuestra súplica en un instante. Uno debe tener una fe tan firme que piense que está en presencia de Dios. Él es el Todopoderoso, tal manera que, si quiere, puede aceptar vuestras oraciones en cualquier momento. El Mesías prometido Satusam afirma: los gobernantes mundanos dependen de sus tesoros y se preocupan constantemente de que se agoten y acaben ellos en la ruina. Permanecen preocupados por cómo se repondrán. Al mismo tiempo siguen temerosos de que si gastan libremente pronto se les acabe. Esta es precisamente la situación actual en el mundo occidental. Quienes en antaño se consideraban ricos y creían disponer de abundantes riquezas que nunca disminuirían, ahora se enfrenta a graves problemas económicos. Sus economías se desmoronan, la inflación aumenta, el valor de la rupia pakistaní baja, el de la libra esterlina disminuye y el del dólar también. Hay un estado de completo caos e incertidumbre, por lo que han impuesto numerosas restricciones. En cambio, el tesoro de Dios Altísimo permanece siempre lleno. Cuando una persona se presenta ante él, todo lo que se requiere es una certeza inquebrantable. Hay que creer firmemente en que Dios Altísimo es omnipotente y sus tesoros son eternamente abundantes. Nunca se agotarán. Cada uno desarrolla una certeza, entonces debe buscar en él. Entonces Dios Altísimo tiene el poder de aceptar oraciones y conceder aquello que pedimos de inmediato. El Mesías prometido dice: debemos tener certeza de que estamos ante un ser oyente, omnisciente, consciente de todo y todopoderoso. Debido a su favor y bondad, Él puede concederlo de inmediato. Hay que rezar con gran fervor y no perder la esperanza ni desesperarse. De este modo pronto se experimentará la satisfacción y se alcanzará los favores cada vez mayores de Dios. Y uno desarrolla este estado y alcanzará las bendiciones de Dios Altísimo y encontrará a Dios mismo. Este es un método en el que debemos adoptar. Sin embargo, las oraciones de los injustos y los transgresores no son aceptadas porque son negligentes con Dios Altísimo. Si un hijo no cuida de su padre y no es obediente, entonces el padre se despreocupa de él. ¿Por qué entonces habría de hacerlo Dios? De ahí que el Mesías prometido Islam afirma: en nuestra comunidad debe establecer un verdadero vínculo con Dios Altísimo y esforzarse por desarrollar la fuerza de su fe hasta alcanzar el grado de la certeza en él. Este es el propósito para el cual ha sido enviado. Dios dijo: si este propósito no se cumple, entonces no tiene sentido jurarme lealtad. Así debemos esforzarnos por seguir aumentando nuestras virtudes y establecer una conexión especial con Dios Altísimo. Este es el verdadero propósito de nuestras vidas. Y esto es lo que nos ayudará a hacer realidad el éxito de esta comunidad. Esto nos salvará de las dificultades y las tribulaciones. A través de esto, de Dios mediante, la comunidad continuará prosperando hasta que alcance la etapa que ha sido prometida por Dios Altísimo. El Mesías prometido al Islam afirma: el objetivo principal del Mesías prometido son los signos que Dios Altísimo está exhibiendo como continuación de los signos mostrados en la época del Santo Profeta Jesús.
Dios ha descrito los signos del éxito y sigue manifestándolo. El Mesías prometió a los Islam continúa. Esto es para que Dios Altísimo demuestre que Él escucha nuestras oraciones y también las responde. Nos muestra estos signos para exhibir que su ayuda está cerca de nosotros. Luego dice, el segundo propósito de mi venida es establecer una conexión entre el hombre y Dios. Dice, uno de los aspectos es que Dios Altísimo, como prometió el Santo Profeta Islam, lo que está cumpliendo. El segundo aspecto nos ha sido confiado por Dios Altísimo ser sus siervos agradecidos, hacer justicia al adorarle, progresar en nuestra fe. Cuando esto suceda, entonces cosecharemos las bendiciones de Dios Altísimo y estaremos entre aquellos que hacen justicia al propósito mismo por el que hemos jurado lealtad al Mesías prometido al Islam. El Mesías prometido al Islam afirma: es necesario que nuestra comunidad aumente su fe, desarrolle una verdadera certeza y comprensión de Dios Altísimo, evite la pereza y la dejadez en la realización de las obras virtuosas. Si hay pereza, entonces incluso realizar la ablución parece una molestia, por no hablar de ofrecer tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer. Si no se desarrolla la capacidad de llevar a cabo acciones virtuosas y no hay presión para competir en buenas obras, entonces no tiene sentido asociarse con nosotros. Si no logramos un cambio en nuestro interior, si no tenemos pasión por realizar actos virtuosos, si no hay pasión por desarrollar la adoración a Dios Altísimo o por exhibir una moral elevada, entonces no tiene sentido jurar lealtad al Mesías prometido. Afirma: solo entran en nuestra comunidad quienes consideran nuestras enseñanzas como su código de conducta y se esfuerzan por actuar conforme a ellas según sus capacidades y virtudes y aptitudes. Sin embargo, aquellos que solo juran lealtad de nombre y no actúan de acuerdo con las enseñanzas deben recordar que Dios Altísimo ha determinado hacer de esta comunidad algo especial y nadie puede permanecer dentro de esta comunidad simplemente por tener su nombre escrito. Llegará el desafortunado momento en que esta persona pueda distanciarse y sin duda lo hará. Por lo tanto, en la medida de lo posible, moldead vuestras acciones de acuerdo con las enseñanzas que os he dado. Dice: los actos son como alas, sin acción una persona no puede elevarse a las alturas de la espiritualidad, al igual que los pájaros vuelan en el cielo con sus alas. Las obras también son necesarias para elevarse en el rango espiritual. Es a través de las obras que uno puede elevarse y acercarse a Dios Altísimo. Uno no puede elevarse a las alturas espirituales y alcanzar esos elevados propósitos que Dios Altísimo ha puesto bajo ellos. El Mesías prometido al Islam afirma: los pájaros poseen entendimiento y conocimiento. Si no utilizan el conocimiento y la comprensión que Dios Altísimo ha puesto en su disposición natural, entonces no serían capaces de llevar a cabo lo que hacen. Por ejemplo, si una abeja no tuviera entendimiento, no sería capaz de extraer néctar. De manera similar, las palomas mensajeras, palomas que llevaban mensajes y antes eran ampliamente utilizadas, deben usar su comprensión hasta cierto punto. Ellas viajan largas distancias para entregar cartas. De manera similar, los pájaros están hechos para hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, es necesario que una persona use primero su entendimiento y piense si lo que está a punto de hacer está de acuerdo con los mandamientos de Dios Altísimo y para buscar su agrado. Cuando uno es consciente de esto y utiliza su comprensión, es necesario comprender acciones. Primero debemos pensar y usar nuestro entendimiento para acciones virtuosas y realizar y tendrán resultados virtuosos. Estas son las cosas que en concordancia con los mandamientos de Dios Altísimo y estas no lo son. Luego debemos actuar en consecuencia. No debemos ser perezosos ni negligentes. Es necesario asegurarse de que las enseñanzas sean correctas. A veces, aunque las enseñanzas sean correctas, el hombre y su idiotez e ignorancia, o debido a malicias y mentiras de otros, es engañado. También puede suceder que Satanás engañe a alguien. Es necesario entender que a veces una persona puede ser engañada respecto a esta
a esta enseñanza. Por lo tanto, es vital para un musulmán ahmadí que para llevar a cabo sus acciones se esfuerce por alcanzar la cercanía de Dios Altísimo, que despeje su mente y reflexione. Primero debe analizar y reflexionar, orar y luego actuar. El único propósito debe ser alcanzar la complacencia de Dios Altísimo. Como cuando actuemos conforme a estas acciones, nos convertiremos en quienes cumplen el propósito de jurar lealtad al Mesías prometido, al Santo Islam. Una ocasión, al aconsejar sobre cómo elevar el nivel de adoración, el Mesías prometido afirmó: participad plenamente en el amor de Dios Altísimo, pues esto establecerá unidad de Dios. Para ello, cuando proclaméis amar a Dios Altísimo y desear la unidad de Dios, debéis demostrarlo. Por eso es necesario postrarse ante Dios Altísimo llorando. Cuando esto suceda, seremos fieles creyentes de la unidad de Dios y quienes practican y la difunden. Luego, profundizando en lo que significa amar a Dios Altísimo, el Mesías prometido dice: es, en resumen, dar prioridad al agrado de Dios Altísimo sobre los padres, esposa, hijos y sobre uno mismo por encima de todo. El Santo Corán dice: es decir, recordad a Dios Altísimo como recordáis a vuestros padres, pero no con un amor, pero con un amor aún mayor y más profundo. Y continúa diciendo: ahora bien, hay un punto aquí que requiere atención. En este caso, Dios Altísimo no nos enseñó a referirnos a Él como el Padre. Él nos ha enseñado que no debemos referirnos a Él como Padre, para no ser engañado como los cristianos. Ahora bien, si alguien objeta que la enseñanza coloca el amor a Dios por debajo del amor de nuestros padres, Dios Altísimo ha despejado esta objeción usando las palabras. Si no se hubieran usado estas palabras, esta objeción tendría peso, pero la frase se ha resuelto a esta posible crítica. Es decir, Dios Altísimo instruye a recordarlo incluso más que a vuestro Padre. El Mesías prometido al Islam afirma además: para el establecimiento de la verdadera unidad divina es necesario que participemos plenamente del amor a Dios Altísimo. Este amor no puede establecerse hasta que no seamos completos en el aspecto práctico. Las meras declaraciones verbales no prueban nada. Si una persona repite constantemente la palabra dulce, esto nunca reemplazará el verdadero sabor de la dulzura. No se puede saborear la dulzura simplemente al mencionar dulce. De igual manera, a una persona que declara y proclama verbalmente amistad con alguien que se niega a prestarle ayuda y apoyo cuando el momento lo requiere, no se le considera un verdadero amigo. De la misma manera, si la unidad de Dios se profesa solo con palabras y el amor se expresa en sentido verbal, no sirve de nada. De hecho, este aspecto de la enseñanza requiere más expresión práctica que verbal. Esto no significa que la afirmación verbal no tenga valor. Mi propósito es destacar que las declaraciones verbales deben ser afirmadas con expresión práctica. Por lo tanto, es necesario que dediquemos nuestras vidas a Dios. Esto es el Islam. Este es el propósito para el cual he sido enviado. Quien no se acerque a este momento, a la fe que Dios Altísimo ha hecho brotar para este propósito, sin duda se verá privado. El Mesías prometido dijo que para establecer la unidad de Dios Altísimo debéis moldear vuestras vidas en consecuencia. Esto no significa necesariamente que dediquéis formalmente vuestras vidas a la comunidad. Más bien implica dedicar nuestras vidas a practicar las enseñanzas y propagar el mensaje de Dios Altísimo, moldeándonos de tal manera que se haga evidente que nuestras vidas son completamente para la causa de Dios Altísimo. Solo moldeando nuestras vidas de esta manera podréis alcanzar el verdadero éxito. El Mesías prometido nos instó a entender esto como el propósito de nuestras vidas, no solo obtener ganancias mundanas, sino que, habiendo prometido lealtad al Mesías prometido, hacer esfuerzos con
capacidades para establecer y difundir la unidad de Dios en todo el mundo. Con esta mentalidad, cada miembro de la comunidad desempeñará activamente su papel, esforzándose en enarbolar la bandera de la unidad de Dios y unir a la humanidad bajo la bandera del Santo Profeta Sallallahu. Durante esta Ramadán nos hemos comprendido en centrarnos en la adoración, la moral ejemplar, la realización de buenas obras y la disuasión de la unidad de Dios Altísimo. Sin embargo, estos esfuerzos no deben terminar con la conclusión del Ramadán, sino que deben continuar durante todo este año. Solo manteniendo esta continuidad podremos alcanzar el verdadero objetivo de nuestras vidas. De lo contrario, no se cumplirá nuestro propósito por el jurar de alta al Mesías prometido, tal como ordenaron Dios Altísimo y el Santo Profeta Sallallahu. No podremos lograr este objetivo ni cosechar bendición prometida mediante el juramento de lealtad. Por lo tanto, debemos recordar que siempre que la jurar de lealtad no nos comprometemos a lograr la transformación profunda de nuestros interiores, las oraciones virtudes alcanzadas durante el Ramadán deben convertirse en parte integral de nuestra vida. El Mesías prometido declaró: si vivís como la gente gente mundana, de nada os servirá, os habéis arrepentido ante mí. El arrepentimiento ante mí exige la muerte para que podáis recibir una nueva vida. Y si vuestra promesa de lealtad no proviene de corazón, no dará resultado. Juradamente lealtad, Dios Altísimo desea testimonio de vuestros corazones. Y si pues a quien me acepte con corazón sincero, se arrepienta sinceramente de sus pecados, Dios indulgente y misericordioso ciertamente perdonar sus pecados, haciéndolo tan puro como un bebé recién nacido. En ese momento los ángeles lo protegerán. Me se prometió instruó también que existe una sola persona justa en la aldea. Dios Altísimo, por respeto a su piedad, salva a toda la aldea de la destrucción. Sin embargo, cuando llega la destrucción, alcanza a todos. Pero cuando Dios encuentra maneras de proteger a sus siervos, es práctica establecida de Dios que incluso una persona justa se puede convertir en un medio de salvación para los demás. En la vista de circunstancias actuales del mundo, mientras nos esforzamos por protegernos a nosotros mismos, a nuestra descendencia y al resto de la humanidad, y mientras nos esforzamos por establecer la unidad de Dios en el mundo y poner un mundo bajo la bandera del Santo Profeta, también debemos generar un cambio permanente dentro de nosotros mismos y hacer ofrecimiento continuo de súplicas para nuestras vidas, para que podamos protegernos a nosotros mismos y el mundo en general. El mundo se precipita hacia la destrucción. Si Dios quiere, puede establecer medios para reformar el mundo, transformando sus corazones y protegerlos de la destrucción. Y si la destrucción está a punto de ocurrir, que Dios Altísimo proteja a los creyentes y a la gente fiel. Para estar a salvo de esto, es esencial que llevemos a cabo nuestras acciones de tal manera que recibamos continuamente la gracia de Dios Altísimo. Que Dios nos conceda la capacidad de comprender esto, de mantener nuestra adoración, de cómo establecer un vínculo con Dios Altísimo, cómo conseguir el camino de rectitud, cómo demostrar la moral elevada, cómo establecer la unidad de Dios en el mundo y cómo protegernos de nosotros mismos y el mundo de la destrucción. Solo cuando cumplamos con todos estos aspectos e inculquemos esta comprensión, podremos cumplir verdaderamente con nuestra promesa de lealtad al Mesías prometido, al Señor Islam. Que Dios nos permita cumplir con los debidos derechos de nuestra promesa. Que este Ramadán sea una fuente de bendiciones para nosotros y nos conceda misericordia, gracia y bendiciones. Que los días restantes de Ramadán y el año que viene, hasta el próximo Ramadán, sean aquellos en los que cumplamos con los debidos derechos de nuestra adoración a Dios Altísimo y con los derechos de su creación. Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de hacerlo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر